nosotros tenemos que tener como discípulos de Jesucristo es que nuestra misión, mientras vivimos en esta tierra, está claramente definida por Jesucristo. Nadie tiene que andar preguntando cuál será la voluntad de Dios para mí. Hay una voluntad general de Dios para nosotros y una voluntad individual o particular. En la voluntad individual particular, yo puedo preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? Por ejemplo, cuando yo era muy joven y soltero y sin compromiso, tenía apenas como 21 años de edad, entonces yo empecé a orar por una esposa. Y le dije al Señor Jesucristo, yo necesito una mujer, pero ya. Dame una mujer, pero rápido, ¿verdad? Porque tengo 21 años y necesito casarme. Entonces era la voluntad de Dios particular. Y yo le pedí a Dios una mujer específica. La quiero intelectualmente así, espiritualmente así, físicamente así y ministerialmente así. Así es como la quiero. Y un día me invitaron a dar una conferencia a un coliseo. Y habían como 5,000 personas en el coliseo. Y en la multitud, desde la plataforma, la vi. Y dije, esa es. Aunque no la conocía, pero algo me dijo en lo profundo de mi ser que ella era. Entonces cuando terminé de dar la conferencia y todo y bajé, era tanta la gente que ya me fue difícil alcanzarla y ella se fue. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer, verdad? No sé su nombre, no sé dónde vive, no sé nada de ella, solo es un rostro en la multitud. Pero yo sé que esa es, Señor, así la quiero yo. A las 2 semanas, en la misma ciudad, me invitaron a almorzar. Y cuando estoy en el almuerzo de esa familia, aparece ella. Y cuando la vi, le caí como un halcón encima. ¡No, hombre!, dije yo. Y pues llevo ahora 46 años de casado con ella. Hoy no pudo venir porque tuvimos una visita inesperada que ella tuvo que atender. Viene desde Guatemala la persona y ella pues tuvo que bregar con esa situación. Pero el punto ilustrativo es que yo le decía al Señor, en su voluntad particular, esto es lo que yo quiero, ayúdame, dime cuál es tu voluntad. Esa es la voluntad particular, individual, ¿verdad? Nuestra vida individual con Dios. Pero hay una voluntad general de Dios. Esa voluntad general significa que es la voluntad de Dios para todos. Para Pedro, Juan y Pancho y Pancha y Chiricuta y Robustaquio, para todos. Y la voluntad general de Dios manifestada en Jesucristo, quien es la encarnación de Dios, es que todos somos llamados a evangelizar y a ser discípulos, y a ser discípulos que hagan discípulos. Ponga atención, un aplauso al Señor, hombre, con ganas, con fuerza. No solo es evangelizar, sino es evangelizar y hacer discípulos, y no solo es hacer discípulos, sino hacer discípulos que hagan discípulos. Ahora, detengámonos un poco en estas observaciones preliminares. Quiere decir de que para aquellos que nos consideramos discípulos de Jesús, no es una opción evangelizar, sino que es un mandamiento el evangelizar. Y eso es teológicamente importante, porque significa que cuando Dios da un mandato, el que no lo obedece cae en problemas con Dios. Dios no dice, bueno, te sugiero que evangelices, sino que Dios ordena
Dice Mateo 28 del versículo 18 al 20, dice id, tiempo presente, modo imperativo en el idioma español. En el texto griego también es un tiempo presente, modo imperativo, lo único que es más fuerte, porque se puede traducir como te ordeno enérgicamente que vayas y evangelices. Entonces quiere decir que evangelizar no es una opción para los que somos discípulos de Jesús, sino que es un mandamiento. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El que no evangeliza está en desobediencia delante de Dios, bíblicamente. Pero no solo es evangelizar, sino es evangelizar y hacer discípulos. La palabra discípulo en griego es matites. Vamos a ver, aprendamos un poquito de griego y diga conmigo matites. Un poquito, no, yo no lo soy todo, matites con M. Suena matate, ¿verdad? Pero no. Y la otra palabra importante para discípulo en griego es akoloteo, de donde viene acólito. Y akoloteo significa alguien que sigue y que pone el pie donde el otro lo ha puesto. Donde el otro dejó su huella, el que sigue el akoloteo, el acólito, hace lo mismo. Pero en el mundo de los griegos, alguien podía ser discípulo de un filósofo como Sócrates sin necesidad de creer en lo que Sócrates decía. Solo tenía que aprender lo que Sócrates enseñaba. Pero Jesús dice, no. El que quiera ser mi discípulo tiene que seguir mis enseñanzas. Pero ahí viene lo más profundo. En el mundo del Nuevo Testamento, en los evangelios canónicos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el discípulo de Cristo sigue las enseñanzas de Jesucristo para ser como Jesucristo. Tiene que ser transformado. No solo es seguir a Jesús, sino es ser transformado por la palabra de Jesús y el Espíritu de Jesús y volvernos como Jesús. Esto es lo que se llama en teología teosis. Teosis significa que el Espíritu Santo quiere transformarnos para amalgamarnos con Él, y de esa manera la presencia del Espíritu Santo queda unificada a nosotros, y nosotros, ponga atención, no somos Dios, nunca seremos Dios y nunca hemos sido Dios. Siempre seremos humanos, pero al tener amalgamado el Espíritu Santo en nosotros, entonces podemos en libertad hacer la voluntad de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Déjeme darle un ejemplo. ¿Cuántos han tomado café con leche? Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Se agarra el café, lo prepara y luego agarra la leche y ¿qué hace? La mezcla con el café. Y si la leche está en buena condición y el café es receptivo, usted tiene café con leche. Claro, cuando yo vine a Estados Unidos hace más de 50 años, yo era un niño, un pibe, un chamaco. Yo no sabía cómo era la cosa, ¿verdad? Llegué a un restaurante y el mesero me dijo, ¿quiere capuchino? ¿Y eso qué es? Le dije yo. Yo no sabía lo que era capuchino. Y entonces pues me dijo, es muy bueno. Y yo le dije, bueno, pues tráigame uno. Entonces cuando me lo puso, resulta que es café con leche. Pero claro, le recetan a uno $5, ¿verdad? Por el café con leche, que tiene un nombre bonito, capuchino. Pero ahora ponga atención. Si usted observa,
teológicamente el café con leche, adentro de esa taza hay un amalgamiento molecular. Las moléculas del café con agua se han amalgamado, abrazado, unificado con las moléculas de la leche. Pero la leche sigue siendo leche y el café sigue siendo café. Pero como son compatibles, se han amalgamado. Lo que el Espíritu Santo quiere es que tu interior, tu espíritu humano, se amalgame, se unifique al Espíritu de Dios. Y cuando eso sucede, tú vives en la llenura del Espíritu Santo y en el gozo del Espíritu Santo, aún cuando todo sale mal, aún cuando hay problemas, aún cuando hay COVID-19, aún cuando hay racismo en la sociedad. Nada te intimida y nada te detiene en cumplir la misión de evangelizar y hacer discípulos que hagan discípulos. Todavía no he entrado a la conferencia, ¿sabe? Esto es lo que se llama observaciones teológicas preliminares, pre del prefijo antes. Ahora, otra observación preliminar. C.S. Lewis, el teólogo, dice: la mentira más eficaz del diablo a la humanidad es la siguiente. Repito, la mentira más eficaz del diablo a la humanidad es la siguiente: tú puedes ser feliz sin Dios. Esa es la mentira más grande. Dice el teólogo C.S. Lewis: tú puedes ser feliz sin Dios. Lo tremendo, lo increíble es que la humanidad abraza con beneplácito esa mentira, se cree la mentira, se traga la mentira, y llega el momento donde la humanidad se desborda a su autodestrucción porque cree la mentira de que puede ser feliz sin Dios. Claro, esa mentira entra sutilmente, no de un solo, entra lentamente. Ustedes han oído la historia, que es verdad, de que científicos han descubierto que cuando hay un cambio gradual, un cambio poco a poco, el cerebro humano y el cerebro de las criaturas como los leopardos, las ranas, los elefantes, no lo detecta. Si el cambio es rápido, el cerebro lo detecta. Si el cambio es lento, el cerebro no lo detecta. Lo han comprobado de diferentes maneras, en diferentes espacios y situaciones. Y ustedes han oído la historia. Usted agarra una rana, un sapo, y al pobre sapo lo pone en un recipiente con agua. Y luego abajo un fuego suave y lento. Y poco a poco usted nota que la rana, el sapo, empieza a estirarse de agrado y satisfacción. Y de vez en cuando hasta pide jabón. Y dice: wow, qué jacuzzi tan bueno este. Y poco a poco le suben la temperatura al fuego, incrementan la llama y el agua se pone un poquitito más caliente. Y el sapo dice: oh, this is good. Can I have a sandwich? Suben la temperatura un poco más y un poco más y un poco más hasta que el sapo, la rana, se muere
cocinado sin darse cuenta, porque se ha hecho tan lento que no se dio cuenta. Lo mismo es esta mentira que el diablo tiene en la humanidad. Tú puedes ser feliz sin Dios. Déjeme decirle algo muy fuerte esta noche, pero quiero que lo sepa. Esa mentira entra lentamente en nosotros con el llamado sueño americano. Y muchos emigramos a esta hermosa nación que yo amo profundamente, como amo las otras naciones del mundo, pero estoy muy agradecido, muy feliz de pertenecer a esta nación, que es una nación excepcionalmente, increíblemente prolífera en todo. Pero oiga esto, venimos y creemos el sueño americano. Y a veces venimos y emigramos a este país y algunos tienen, bueno, yo vine en un avión de primera clase cuando vine aquí porque vine a estudiar, pero otros vienen por el desierto, otros vienen por el río, otros vienen en diferentes situaciones y entonces hasta oran: Señor, si logro llegar, te voy a servir. Me voy a entregar de corazón a corazón y nadie me va a poder detener. Pero de repente lograron llegar. Y el sueño americano: Señor, dame un trabajo. Y aparece el trabajo. Gracias, Señor. Te prometo que voy a ser fiel, que voy a ir a la iglesia, voy a colaborar. Mis diezmos son los primeros, Señor. Todo va bien, todo va bien, todo va bien. Pero de repente el sueño americano: tengo que tener más. Y más, y más. Y entonces consigo otro trabajo y otro trabajo y horas extras y otro trabajo y otro, hasta que llega un momento en el que no tengo tiempo ni para Dios, a quien se lo prometí, ni para la familia, ni aún para mí mismo. Y no me doy cuenta, porque me he saturado del sueño americano y he perdido el sueño de Dios. Y mi sueño ahora es tener más cosas, más cosas, más cosas. La hermana abre el closet y dice: no tengo que ponerme. Hablo con libertad, porque aquí no hay ninguna hermana que ha dicho eso. No tengo zapatos que ponerme. Pero si fuera 100 pies, le sobraban aún así los zapatos. Y el hombre que ya no está contento con el carro que tiene porque quiere tener otro carro. Y aunque no lo puede pagar, se endeuda y viene la deuda y viene la deuda. Y en Estados Unidos la mayor parte de la gente debe más de $30,000 en tarjetas de crédito. El sueño americano, el sueño americano. Entonces, dentro de ese contexto preliminar de vivir atrapados en la gran mentira, podemos ser felices sin Dios. Todo lo que necesitamos es cosas. Entre más cosas, más objetos, más feliz. Y entonces somos tan esclavos del sueño americano que evaluamos la ropa por la marca. Y si no tiene la marca, no me puedo poner eso. La marca. Algunos hasta cargan en una época donde cargaban la marca por fuera. Míreme la marca. Y algunos hasta compraban ropa pirateada en Chinatown, donde decía Polo, pero en lugar de la O decía una U, Pulo. Pero la compraban y con un marcador convertían la U en O, Pulo, Polo, para que me vean la marca. El sueño americano.
Ya no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la Biblia. No me importa Dios, no me importa evangelizar, no me importa ser discípulo, porque soy un sapo metido en el caldo del sueño americano. Pero Dios nos ha llamado, nos ha dado vida en la vida de Jesucristo, para que nosotros cumplamos una misión. Y esta misión es una misión especial, es una misión única. Y esta misión es ser participantes del reino de Dios. Y el reino de Dios no es igual a los reinos de este mundo. Hay un conflicto, una batalla continua en la Biblia y en la historia entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. ¿Qué es el reino de Dios? Es la relación que Dios quiere tener con el género humano, con los seres humanos, una relación de amor continuo y de amor continuamente manifestado en Jesucristo. Y este amor continuo, este amor perfecto, es el amor que cambia el corazón del ser humano. No lo cambia la religión, no lo cambian los legalismos, no lo cambian las mentes cerradas. Es el amor de Dios en el poder del Espíritu Santo el que cambia el corazón humano. Y cuando evangelizamos, lo que estamos haciendo es compartiendo el amor de Dios con esa persona. Evangelizar no es un proceso simplemente mecánico doctrinal. 3 pasos. Tú eres pecador, Jesucristo te quiere salvar y tienes que hacer una decisión. No, es más que eso. El verdadero evangelismo es cuando tú amas primero a esa persona antes de evangelizarla. Y dice la Escritura, y vio Jesús al joven rico y lo amó, sin haberlo evangelizado todavía. En el griego es un aoristo, que significa amar de forma tan completa que no se puede añadir nada más a ese amor. Parafraseado en el español sería: Jesucristo vio a ese joven y sin hablarlo y sin conocerlo, antes de evangelizarlo, lo amó tan completamente que ya no lo podía amar más. Para evangelizar tenemos que empezar por amar a la persona que vamos a evangelizar. Y cuando la amamos, cuando de verdad la amamos, cuando de verdad la amamos con todo nuestro ser, entonces el Espíritu Santo puede crear un puente de amor entre esa persona, el corazón de esa persona y nuestro corazón. Y en ese puente de amor, entonces comunicamos la causa de ese amor, de que este amor que tengo hacia ti es un amor que yo lo recibí, y ese amor me transformó, y ese amor tiene un nombre que es sobre todo nombre, y el nombre de ese amor es Jesucristo el Señor. Evangelizar, y esta es la conferencia, el sermón o como le llame, este es el corazón. Ya pasé de lo preliminar. Evangelizar, cada vez que evangelizamos, es algo maravilloso. No es una acción mecánica, rutinaria. Si tú evangelizas mecánica y rutinariamente, te vas a cansar y aburrir de evangelizar y no ves fruto. No ves fruto. Para evangelizar tienes que hacerlo en esa dimensión de amalgamar
la vida del intelecto con la vida del espíritu. Es decir, el evangelizador es una persona inteligente que ejercita su inteligencia, pero también ejercita su espíritu en el Espíritu de Dios. Y empieza ese evangelizador o evangelizadora amando a las personas. ¿Cómo hacemos para amar a la gente? Porque no todos son fáciles de amar. Hay gente difícil de amar y gente fácil de amar. Hay gente que amarlas es una delicia. Que amarlas es como una cucharada de miel. Y otros amarlos, Dios mío, son como una cucharada de hiel. Una hermana oraba intensamente todos los días a las 4 de la madrugada. Señor, decía la hermana. Eso es para los que se quieren dormir. Llévatelo. Y era el marido. Y el marido, que roncaba como un rinoceronte, ni cuenta se daba. Y todos los días a las 4, Señor, llévatelo. Pero un día el marido despertó y oyó, Señor, llévatelo. Y cuando el marido oyó, dijo, y eso, dijo el marido. Y él empezó a orar también, Señor, llévatela. Y el Señor por poco se lleva a los dos por bayuncos. ¿Qué significa esa palabra bayunco en griego? ¿Qué sé yo? Pero en español pregúntele al pastor Mártir. Entonces, amar no es fácil. Pero un evangelizador, una evangelizadora es una persona de amor en la sociedad. Evangelizamos con palabra de amor y con ejemplo de amor y con acciones de amor. Esta es una historia verídica. En un lugar de trabajo, la jefa de esa sección era una mujer amarga como el ajenjo, ponzoñosa como tarántula bañada en vinagre. Brava como cascabel que le jalaron los pelos. Y le hacía la vida amarga a todos en esa sección. Y una de las trabajadoras de esa sección decidió evangelizarla. Pero no podía llegar de la noche a la mañana a decirle, mire, yo vengo a evangelizarla, este es el plan. No, sino que empezó a amarla. ¿Y cómo la amaba? Oraba por ella sin decirle nada. Oraba, pero de verdad oraba, Señor, ayunaba por ella, bendícela, bendice su hogar, bendice su familia, aunque ella, la jefa, la trataba mal a ella y a todas. Bendícela, Señor, bendícela, ayúdala, ábrele puertas. Y era la mejor trabajadora del grupo, la mejor trabajadora de la sección. Llegaba siempre antes de tiempo, hacía el trabajo y si podía más. Y la jefa, pues, ponzoñosa, no, nunca le dijo que bien, sino que solo la miraba con los ojos rojos, ¿verdad? Y de vez en cuando le llevaba un regalito, regalitos pequeños,
regalitos sencillos, que una cajita de chocolates, que un pastel. Y le decía, aquí está. Y no le decía, lo traigo yo, sino, mire, todo el grupo, aunque nadie había puesto ni un centavo, todo el grupo aquí le traemos y apreciamos su trabajo. Y la jefa miraba con sospecha. Decía, a saber qué me han puesto acá. Un día en el parqueo está la jefa con su carro y tiene una llanta sin aire. Y sale esta trabajadora que nunca, sino la está evangelizando en amor, sin hablarle y con ejemplo, sin hablarle y con oración, sin hablarle y con actitud positiva. Y cuando la ve con la llanta pinchada, ya habían pasado por el mismo lugar muchas trabajadoras de la misma sección sin decir nada, ni la volteaban a ver. Pero llegó la evangelizadora sabia y cuando le dijo, oh, yo puedo ayudarla. ¿Cómo hacerle? Dijo la mujer, la jefa. ¿Tú vas a cambiar la llanta? No, pero yo tengo un número que sí puede ayudar, de una persona que conozco que está cerca, como 10 minutos, tiene un taller de mecánica y él puede venir y ayudarnos en esto. Llama inmediatamente, llega el hombre, le arregla la llanta y cuando llega la hora de pagar, la jefa dice, ¿cuánto es? ¿Verdad? Así como dice, a ver cuánto me va a cobrar este, y de plano el que cambió la llanta le va a dar comisión a esta, porque así es la cosa, todo mal pensado. Pero la trabajadora, la sabia evangelizadora, le dijo, no se preocupe, no se preocupe, no es nada. Y el hombre que cambió la llanta dijo, no se preocupe, no hay problema. Y la mujer quedó así como con un enigma. Bueno, ¿y qué está pasando con esta gente? Que alguna agenda han de tener, algún plan han de tener. Y no pudo contener más la tarántula, digo la jefa. Y preguntó, bueno, ¿y ustedes qué? Que siempre están como que buena gente, que se preocupan por la gente. Y, what's going on? Y entonces el hombre fue el primero que se despepitó. Y dijo, es que mire, nosotros somos cristianos, discípulos de Jesús, y Dios nos llamó y Dios nos bendice en todo lo que hacemos. Y entonces nuestro gozo es dar, nuestro gozo es ayudar, nuestro gozo es servir. ¡Aleluya! Eso es nuestra agenda, el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay abundancia. Por eso dijo Jesús, busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Los discípulos de Jesús vivimos en un universo de abundancia, no de escasez. Yo nunca estoy pensando, me voy a quedar sin nada, ¿qué va a hacer de mí? Porque yo vivo en el universo de abundancia de Dios y nunca me falta nada. Porque Dios siempre provee más allá de nuestra expectativa. Y entonces la jefa, después de que el que cambió la llanta, el mecánico, le pregunta a la empleada de ella, ¿y what about you? Y la empleada, entonces la puerta, la ventana, porque el discípulo evangelizador es inteligente y sabe que la cosecha está. Lo que tenemos que hacer es ser buenos cosechadores. Buenos cosechadores son gente inteligente que sabe cómo amar y sabe cómo comunicar el mensaje del evangelio. Que no vacunan a la gente contra el evangelio. ¿Sabe qué es la vacuna? El mismo virus que le mete a uno. Y ahora el virus ya no tiene efecto porque el virus ya está adentro y hay un virus que neutraliza al otro virus. Y a veces hay evangelizadores no sabios que en lugar de atraer gente a Cristo, la vacunan contra Cristo.
wow, ni un amén. No me aflijan. What about you? Dijo la jefa. Y entonces la trabajadora le dijo, yo también soy discípula de Jesucristo, le dijo ella. Yo vivo para Dios, Dios me bendice, Dios está conmigo, Dios me abre puertas, Dios me hace feliz. La mentira del diablo es, puede ser feliz sin Dios. La gran verdad de Dios es, solo Dios hace feliz al ser humano. Y entonces la jefa la mira a ella. Este es un testimonio verdadero. Y se le salen 2 lágrimas en el parqueo del lugar. 2 lagrimotas a la llamada tarántula del lugar. Una tarántula llorando. Y le dijo, yo quiero tener lo que ustedes tienen. Que está en como que era el libro de los Hechos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Decía en el libro de los Hechos. Y esta mujer, con cargas que no quería contar, con problemas que no quería compartir, aplastada por las luchas de la vida, dice, ¿qué tengo que hacer para tener la felicidad que ustedes tienen? Y esa tarde, 6:30 de la tarde, en ese parqueo, se convirtió, entregó su vida al Señor esta mujer. Después llegó a ser líder en una misma iglesia, porque cuando el hombre y la mujer encuentran a Jesús, sus vidas son transformadas. Entonces, amada familia, un aplauso al Señor Jesús, un aplauso al Padre y un aplauso al Espíritu Santo. Nosotros somos cosechadores inteligentes. La vendimia en el libro de los Éxodos y otros textos bíblicos es una fiesta de cosecha. Quiere decir de que nosotros somos cosechadores en fiesta. Somos cosechadores alegres. Y en esta acción de cosechar lo que Dios ya ha preparado para ser cosechado, nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios con gozo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos creó, dice San Agustín de Hipona, Dios nos creó, según la Biblia, nos creó para ser felices, porque Dios es feliz. ¿Y qué significa esto? Que una persona feliz es la que encuentra, ponga atención, es la que encuentra, la que descubre qué realmente es importante y qué no es importante. Si tú te aferras a lo que no es importante, vas a ser una persona infeliz. Si descubres lo verdaderamente importante, vas a ser feliz. Si lo importante para ti es lo que tienes, entre más tienes, más miedo tienes de perderlo. Porque lo que tienes te da identidad. Y tú no eres lo que tienes. Tú eres lo que Dios dice que eres. Un hijo amado y una hija amada de Dios. Entonces, ¿qué, pastor? Ya no puedo tener nada. No, porque cuando, al contrario, porque cuando encuentras lo que es verdadero, lo real, lo permanente, que es el amor de Dios, entonces ese amor te da identidad. Entonces lo verdadero, que es el amor de Dios, lo relevante, que es el amor de Dios, el verdadero tesoro, que es el amor de Dios, te capacita para tener sin que las cosas te tengan. Ejemplo:
nunca, jamás el hermano Chiricuto había tenido ni siquiera un patín, ni una bicicleta, mucho menos un automóvil. Andaba descalzo, sin zapatos porque no podía comprarlos, en su tierra natal, en su país de origen, que no voy a mencionar su nombre. ¿Cuál será? Piensan algunos. No lo diré. Pero qué ricas son las pupusas en ese lugar. Ver, qué delicia. Y si enfermito está, un consomé de garrobo lo resucita. Pero no mencionaré el nombre de ese país. Y ahí vivía el pobre hermano Chiricuto, que no tenía dinero ni para zapatos y andaba descalzo, o como decían en su tierra, chuña. Era el chuñudo del pueblo, pero emigró a esta hermosa nación. Y acá empezó a prosperar el hermano Chiricuto. Compró zapatos y cuando los compró se le subió el ego y dijo: wow, qué importante me estoy volviendo. Compró bicicleta y con ella, aún en los inviernos amargos y peludos, se iba de la casa al restaurante donde trabajaba. Y la gente que lo veía en esos inviernos decía: wow, qué tremendo ese hombre, ¿verdad? Y ahí iba el hermano Chiricuto pedaleando con su bicicleta, y cuando entraba al restaurante la limpiaba cuidadosamente, la secaba y hasta la acariciaba y la comparaba con las bicicletas de otros y decía: wow, qué bicicletudo soy. Y un día se compró un automóvil todo viejo, todo chocado, todo apachado, todo corroído por el óxido. Pero cuando se subió por primera vez a su automóvil y puso las manos sobre el timón, su ego casi explota. Y dice: wow, qué poderoso me he vuelto. Y ya no le hablaba a los que andaban en bicicleta. Porque su identidad dependía de lo que no es relevante. Su identidad era lo que él tenía, y lo que él tenía se volvía su ídolo, su cárcel. Pero a la par había otro en el mismo restaurante que había madurado como discipulador, evangelizador y como discípulo de Jesús, y tenía un carro del año con todos los hierros, como dicen en Bayamón, Puerto Rico. Pero tranquilo, humilde, sencillo. Cuando se subía al tremendo carro era como que... Y un día alguien lo vio parquear el carro. ¡Wow! ¡Qué carrazo tiene! No, solo para que me lleve y me traiga. No big deal, no big deal. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y Chiricuto? En que Chiricuto todavía no entiende lo que realmente hay que tener para ser feliz. Y si las cosas te hacen feliz, nos volvemos chiricutos. ¿Habrá algún chiricuto en medio nuestro? Levante, mejor no levante la mano. Pero como no hay que discriminar a las mujeres, ¿habrá alguna chiricuta en medio nuestro? Pero el otro tenía
100 veces mejor carro, pero no entraba en su corazón, porque en su corazón solo había un tesoro, y ese tesoro era el amor de Dios que me da identidad. Yo no soy lo que tengo, yo soy lo que Dios dice, y Dios dice que me ama y que soy su hijo, y ese es mi tesoro. ¡Aleluya! Wow, ya me pasé del tiempo. ¿Me dan un minuto más o dos? Mire, déjeme concluir con esto. Nada más importante que evangelizar en el amor de Dios. Por eso cuando Jesús dice, vayan por todo el mundo y evangelicen y díganles que guarden mis estatutos, no hay nada más importante que vivir en ese amor, caminar en ese amor. Y nunca deje usted a alguien de evangelizar porque se ve imposible de que se entregue al Señor. Nunca. Mire, había un muchacho, una historia real, verídica, que era tan rebelde, pero rebelde ante Dios como usted no tiene idea. Era ateo, y cuando lo evangelizaban confundía a la gente con sus argumentos, y la gente que llegaba a evangelizarlo salía confundidos. Un día llegó una señora a evangelizarlo que se llamaba Juana, la hermana Juanita, y ella pues mucho amor, ¿verdad? Pero todavía pues no había madurado mucho como una evangelizadora sabia, inteligente, que vive amalgamada con la vida del espíritu y del intelecto. Entonces lo hacía puro machete, lo evangelizaba. Y entonces el tipo la escuchaba y después le empezaba a hacer, el tipo leía la Biblia y le empezaba a hacer unas preguntas, y salió la hermana diciendo, me duele la cabeza de hablar con ese tipo, me enreda, mejor ya no lo vuelvo a evangelizar. Rebelde, testarudo, lleno de filosofía y de esos conceptos. Pero la abuelita de ese tipo, que apenas sabía leer y escribir, era una evangelizadora increíble. Y le decía, mijo, ¿cómo te quiero, mijo? ¿Querés que te haga esa carne que te gusta con una entomatada y unas tortillitas recién hechas, y que la carne quede como te gusta, así tostadita por fuera al carbón y por dentro suavecita, suavecita? Y a la par un chismolito, hijo. Y te puedo hacer tu aguacatito en guacamolito. Y entonces cuando vengas de la universidad y te tengo la carne asada, recién asada, calientita, las tortillitas, ¿cómo las querés? ¿Tostaditas o así fresquitas del comal? Y el tipo decía, tostaditas, tostaditas. Y luego la viejita lo abrazaba cuando llegaba de la universidad. Y decía, tan inteligente, mi hijo, tan alto. Claro, ella medía 2 pies de estatura. Y él tenía 4 pies, pues ni modo, ella lo veía alto, alto. Usted me hace reír mucho, ¿sabe? Esta es una historia verdadera, aunque se ría es de verdad, aunque yo me ría es verdad. Y la viejita lo abrazaba y luego le decía, mira, hijo, vos sabés que yo apenas puedo firmar mi nombre y me gusta leer la Biblia, pero no puedo, y encima no veo bien aún con lente. Léemela, hijo. Sí, decía él. Y le leía, no, y le decía, léeme otra vez, pero léemelo así en voz alta, quiero oírlo,
porque soy media sorda, decía la viejita, pero era busa, la viejita busa. Y le empezó, cuando acordó, con el pasar del tiempo, le leyó toda la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Y la viejita lo paraba de vez en cuando y decía: hijo, ¿y qué significa ese texto? Vos que estudias tanto, yo sé que no crees en nada, hijo, yo sé, pero ¿qué significa, hijo? Ese que dice: de tal manera amó Dios al mundo, algo así. ¿Qué querrá decir eso? Y al tipo se sentía teólogo y le explicaba, y luego al final como que la olía, ¿verdad? La sospechaba, decía, pero yo no creo en nada, ¿sabe, abuelita? No creo en nada. No, yo sé, hijo, no, yo te entiendo, no hay problema, hijo. Y un día él va a un juego en la universidad, una competencia de ciclismo, y son las 4:30 de la madrugada, y oye a la viejita orando con gemidos: Señor, te pido por este nieto desgraciado que tengo. Dios no se asusta cuando alguien es así, ¿va? Porque es honesto, pues, ¿va? Y este nieto desgraciado, rebelde, hijo de Matatías y de Sofonías. Y luego la viejita decía: Señor, sálvalo, métete en su corazón, y luego llámalo a predicar el evangelio y mételo para que sea pastor. Y el muchacho pelando oreja afuera del cuarto de la viejita, decía: jamás en la vida, porque Sigmund Freud dice que toda creencia en Dios es simplemente la proyección de todo el id humano, de los temores hacia el Thanatos, y que dentro de esta estructura de fobia al Thanatos, los humanos hemos creado los conceptos teísticos. Dios no existe. Y un día ese muchacho rebelde tuvo una experiencia directa con Dios por medio de toda la semilla que le habían sembrado, y se entregó al Señor, y llama a la viejita por teléfono a 5,000 millas de distancia. Y la viejita contesta el teléfono, y él, emocionado, le dice: hoy me entregué al Señor Jesucristo, y toda la palabra que tú me sembraste, palabra de fe, palabra de amor, ejemplo de amor, todo eso dio fruto hoy. Y la viejita le dice: lo sé, hijo, porque hoy en la madrugada me dijo el Espíritu Santo: hoy es el día de la salvación de mi nieto. Sigue sembrando la palabra. Sigue sembrando la palabra, porque esa tierra, por dura que esté, va a dar fruto, porque la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía. Y ese muchacho que nadie creía que se iba a convertir, se convirtió. Y encima Dios se le ocurre responder la oración de la viejita, y también lo llama a ser pastor y maestro. Y yo sé que es verdad la historia, porque ese soy yo. Que Dios los bendiga.